De repente quieres aprender sobre la historia de Rusia. En este video te voy a hablar de los 5 libros que yo más recomiendo para poder aprenderla de la mejor manera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico y en esta ocasión quiero hablarte de los 5 libros que yo más recomiendo para los que quieren adentrarse en la historia de Rusia. Este video sale como respuesta a uno de esos comentarios y mensajes que recibo en la cuenta de Instagram, que aprovecho para decir que me puedes seguir como profesor_león o profesor_león en inglés, porque ahí me escribe mucha gente por los videos que estoy subiendo, no solamente allá, sino también aquí al YouTube. Y una de esas preguntas iba por el área de que si puedo hablar o recomendar algún libro de la historia de Rusia, y me he decidido a hacer un video corto donde te voy a recomendar 5 de esos libros. Uno de ellos va a ser en español, los demás van a ser en inglés, cosas que pues pasan, hay que acostumbrarse. El primero de ellos es el único libro que voy a recomendar en español y se llama Historia de Rusia. Qué oportuno, ¿verdad? De Paul Bushkovich. Este libro es de los mejores que se han escrito en español para aprender la historia de Rusia. Es un libro bastante sencillo de leer, es un libro que incorpora la historia de Rusia desde sus comienzos, algunos dicen siglo IX, algunos dicen siglo VIII, pero este señor arranca desde esos primeros comienzos, esos primeros pueblos que podrían llamarse bárbaros, si quieren llamarlo así, las invasiones que hubo de parte de unos y otros y cómo se fueron estableciendo esas primeras sociedades que van a dar paso a lo que va a ser Rusia eventualmente. Lo cubre muy bien, el texto a veces se puede poner un poquito denso, pero tú puedes ir a los temas que te interesan. Lo importante de esto es que este señor cumple con ese primer criterio a la hora de hablar de historia de Rusia, que es tocarla desde los comienzos y no desde la revolución bolchevique. Eso es un pecado académico y didáctico que comete mucha gente. El segundo de ellos, por el mismo autor, Paul Bushkovich, A Concise History of Russia, una historia concisa de Rusia. Este libro, como su título lo dice, es un poco más corto, es un poco más conciso. Abarca igual desde los principios hasta básicamente el siglo XX. No abarca casi nada del siglo XXI, se queda solamente en el siglo XX, pero obviamente es un libro que se escribió hace mucho tiempo. Lo interesante de este libro, que lo publica la editorial de Cambridge, es que Cambridge ha hecho esto mismo con muchas otras historias de países que no siempre son abarcados grandemente en Occidente. O sea, me explico. En Occidente, Europa, América, la historia de Rusia no suele ser abarcada como se supone que se abarque. Y Cambridge ha hecho esto no solamente con Rusia, sino con otros países que a veces no conocemos mucho, y ha tomado esa historia con buenas fuentes y le ha hecho un buen libro de forma concisa y corta, y tú la puedes acceder. Este es el libro que yo recomiendo a todo el que quiere iniciarse en la historia de Rusia si es que domina el inglés. Es un libro muy bueno, es un libro bien completo y es un libro que de forma bien corta y concisa te explica las cosas más importantes de esa historia de Rusia. El tercero de estos libros es este que te voy a poner ahora. A Short History of Russia, How the World's Largest Country Invented Itself From the Pagans to Putin. En español, una historia corta de Rusia y cómo el país más grande del mundo se inventó a sí mismo, desde los paganos hasta Putin. Bien interesante. Dos cosas de este libro son bien interesantes. Número uno, es un libro que toca desde esos paganos, porque obviamente vamos a aprender cuando estemos leyendo historia de Rusia que uno de los momentos más importantes de la historia de Rusia es cuando la religión entra a formar parte de ese poder. Así que cuando hablamos de los paganos hasta Putin, es desde esa misma sociedad que no estaba en una religión como tal, o sea, antes de que la religión llegara al poder, hasta básicamente Putin, que es hoy día el líder de Rusia. Es un libro que abarca completamente esto. Ahora bien, el subtítulo es bien interesante. ¿Cómo el país más grande del mundo se inventó a sí mismo? ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Número uno, es el país más grande del mundo. La extensión geográfica de Rusia es la más grande de todo el mundo actualmente. Eso va a explicar muchas veces los fenómenos que se dan en la historia de Rusia. Rusia es un país enorme. Número dos, la perspectiva de este libro es en forma de país. O sea, cómo ese país enorme fue haciendo y fue pasando por diferentes momentos históricos, pero como un mismo país y no como 2 o 3 países distintos. Eso también es un error bastante común a la hora de enseñar Rusia, que se enseña Rusia solamente Moscú, San Petersburgo y esas áreas que se conocen como la parte occidental de Rusia, y se olvida que Rusia llegaba hasta el otro extremo donde está el Océano Pacífico. Así que Mark Galeotti en este libro no solamente abarca toda la historia de este gran país Rusia, sino que lo hace con un hilo conductor para que vayas viendo cómo se formó esa sociedad como país y cómo han llegado a donde han llegado, no solamente en el siglo XX, sino en el siglo XXI hasta Putin. El cuarto de los libros tiene un título bien grande, te lo voy a poner aquí. Russian History, a captivating guide to the history of Russia, including events such as the Mongol invasion, the Napoleonic invasion, reforms of Peter the Great, the fall of the Soviet Union and more. Básicamente, esta gente incluye
Todo. Le dan especial énfasis a los momentos más importantes de la historia pasada en Rusia, o sea, antes del siglo XIX, como Pedro el Grande, Catalina la Grande, los que van a venir después, cómo eso fue fundamentando el que Rusia se fuera occidentalizando, si se puede llamar la palabra así. Algo bien interesante de este librito y que me gusta mucho es que este libro también está en audiolibro, y no solamente esta versión, hay muchas historias que están en este mismo formato, fáciles de leer, pero también en audiolibros, que son de esta misma gente que publica la historia de Rusia, así que le puedes dar una mirada en Amazon y en los otros lugares donde compres libros digitales, audiolibros, libros físicos, como sea. El último de los libros que quiero recomendar es un libro ya que habla del siglo XX. Cuando logres dominar esa historia de Rusia principal desde el siglo IX hasta el siglo XIX, son 10 siglos, pero los sucesos más grandes los puedes dominar fácilmente, vas a llegar a uno de los momentos más clave en la historia de Rusia, que es la Guerra Fría. Otro de esos momentos es la revolución bolchevique y cómo se instaura el primer gobierno comunista del mundo, pero eso lo puedes tocar en los libros que te he hablado. Ahora bien, ¿por qué fracasa ese proyecto del comunismo? O sea, ¿por qué no se da el proyecto de la Unión Soviética? Este señor, Zhukov, en A Failed Empire, The Soviet Union in the Cold War, From Stalin to Gorbachev. Cuando te dice desde Stalin a Gorbachev, es que precisamente es con Stalin con quien se va a ver más fuerte este proyecto de la Unión Soviética durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente cuando muere Stalin vienen los demás, pero Gorbachev también es bien importante al otro extremo de la balanza, porque es con Gorbachev con quien ese gobierno o con quien ese proyecto va a terminar, con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética. Mucha gente no entiende este proceso o lo entiende mal porque lo ve solamente desde una perspectiva histórica o desde una perspectiva solamente política o desde una perspectiva solamente económica. La única forma de entender el proyecto y el eventual fracaso de la Unión Soviética es viéndolo como lo que fue, un proyecto geopolítico. Zhukov se metió a los archivos de Rusia cuando los abrieron, sacó las fuentes, las interpretó y las colocó en el contexto histórico para darnos este gran libro. Obviamente lo hizo todo antes que los archivos lo volvieran a cerrar, así que es uno de los mejores libros y de los pocos que tenemos con una buena visión para entender por qué fracasó ese proyecto y cómo han sido las secuencias después de ese fracaso y cómo ha quedado el país después de ese fracaso. Así que te lo recomiendo un montón. Video corto, los 5 libros que debes tener en cuenta a la hora de estudiar historia de Rusia. Si te ha gustado, por favor, considera suscribirte al canal o darle like o comentar. Eso es lo que ayuda al algoritmo de los canales de YouTube ahora y nos ayuda a nosotros a seguir creciendo y llevando este mensaje a mucha gente que quiera aprender no solamente historia, sino humanidades y otros temas. Así que nos vemos en la próxima. Te espero en el YouTube, te espero en el Instagram. Seguimos subiendo videos. Gracias por el apoyo. Nos vemos.